ver es que todos los lenguajes de programación realmente es aprender las reglas. ¿Qué son las reglas? A eso se le llama sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Bueno, la forma en que yo escribo un for. ¿Cómo escribo un for en Java? ¿Cómo escribo un for en C Sharp? ¿Cómo escribo un for en JavaScript? ¿No? Todo eso. Ya conocemos qué hace un for, qué hace un ciclo, qué hace un condicional, que son los if, else. En este curso ya deben de tener esas bases. Si no se acuerdan, lo vamos a practicar, pero también les recomiendo que ustedes lo repasen, ¿sí? Y entonces hay palabras reservadas siempre en todos los lenguajes. ¿Qué son las palabras reservadas? Son precisamente palabritas que nosotros no podemos usar, por ejemplo, para darle el nombre a una variable, que eso, bueno, si ustedes no recuerdan lo que es la base de la programación, IP, introducción a la ingeniería de software, si ya la llevaron, yo no puedo ponerle un nombre a una variable que sea int, ¿no? No puedo usar porque es una palabra reservada para el tipo entero, ¿no? En este caso public tampoco lo puedo usar. Continue, finally, interfaz, el return, que es lo mismo que en las funciones en C. Sí, es una palabra reservada para devolver datos. Sí, sí, adelante. Sí, sí, ¿por qué? ¿No quieren que la grabe? No, sí. Sí, la otra no la he subido porque estoy actualizando mi página, pero en cuanto la termine de actualizar subo esta. Bueno, entonces aquí les decía las palabras reservadas. Bueno, son varias, nos las vamos a ir aprendiendo conforme vayamos programando, para qué sirven, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la de if, else, el for, el do while, break, entre otras. Y esta es importante, la de class, que la vamos a ver hoy. Así que bueno, estas palabras pues ya las determina o las usa el sistema, en este caso la plataforma de Java, para decir, bueno, esto es una clase, esto es un if, esto es un for, ¿no? Y todos los lenguajes lo tienen. Sale. Luego me paso a los tipos de datos en Java. En Java hay varios tipos de datos, como en otros lenguajes. La diferencia es que aquí también tenemos tipos de datos que son clases, que son objetos, ¿sí? No nada más tenemos los primitivos. Si ustedes recuerdan cuáles son los primitivos, ¿sí? Los primitivos son el char, el int, ¿no? El float, el long, que esos también los tenemos en C, si venimos de allá de C, pero todos estos tienen un tamaño, ¿no? Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre el int, ¿no? Y el long. Vean que el int tiene capacidad para soportar un número hasta 32 bits, ¿no? Y el long pues serán 64 bits, es más grande. En aplicaciones donde a lo mejor se requiere un número súper grande, pues entonces usaremos long, ¿no? Y son casi los mismos, les decía, que los otros lenguajes, pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, que aquí los tipos primitivos yo los defino, están de este lado, creo que no se alcanza a ver bien la imagen, pero los tipos primitivos, que es int, long, float, double, char, boolean, este no lo teníamos como tal en C, van con minúscula. Estos que son los primitivos van con minúscula, así como en C, como en lenguaje C. Pero además Java maneja esos mismos tipos de datos, pero como objetos, es decir, son una clase, y una clase siempre va con mayúscula la primera letra. Entonces tendremos acá, vean, no es int, es integer y es con mayúscula. Long igual con mayúscula. Float también, double, character o carácter. Boolean también tienen su equivalente o su clase, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos en Java?
Bueno, los primitivos no tienen métodos o no tienen comportamientos y en los tipos objeto podemos realizar conversión, por ejemplo, de una cadena, que es el dígito 9, lo convierto a un entero, ¿no? Eso lo puedo hacer con lo que ofrecen los tipos de datos objeto de Java. Bueno, esa sería la diferencia. Si no lo entendieron, no se preocupen. Los que es nuevo esto para ustedes, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y vean, aquí está. Como tal, el byte, la clase que tiene asociada es byte con mayúscula. El short, el int, les decía, es integer, aquí está. Long también con mayúscula, el float, double, character, boolean y el tipo void que pues no regresa algo, ¿no? Entonces esa es la equivalencia, ahí están los tamaños, todos los lenguajes pues tienen esto. Bueno, ahora vamos con las variables en Java. ¿Cómo yo defino una variable en Java? ¿Sí? En Java yo puedo definir una variable de la siguiente forma. Tengo que colocar algo que se le llama modificador de acceso, que si ahorita no le vamos a hacer mucho caso, después lo vamos a ver más a detalle, pero bueno, en este caso puede ir o no puede ir y no hay ningún problema. Luego tenemos el tipo de dato, tipo de dato que va a guardar mi variable, así como en C. ¿Cuáles tipos de datos tengo? Los que ya vimos anteriormente en la presentación anterior, en la lámina anterior, que es int, float, double, boolean, etc. Y luego va el nombre de la variable, ¿sí? Es una forma, finalizo con punto y coma, aquí está, ¿sí? Y la otra forma es cuando yo inicializo, le doy valor cuando declaro la variable, que eso también se hacía en C. Si vienen de C también se podía hacer. Igual, modificador de acceso, tipo de dato, int, float, double, string, etc. Nombre de mi variable, igual y el valor que le quiero dar. ¿Sí? Bueno. Ejemplo. Tengo un tipo de variable que es int, un entero. Le doy como nombre número suerte y le doy el valor 7 en este caso. Luego float, le doy el nombre de precio a mi variable igual a 15.6, ¿sí? Luego una de tipo double, lo mismo que en C, nombre de la variable igual el valor. El boolean, ¿qué es el boolean? El tipo de variable boolean solamente puede almacenar dos valores, verdadero o falso. Entonces el boolean, lo voy a poner por aquí, puede darle el valor solamente de true, y es con minúscula, o false. Así. ¿Sí? Entonces le puedo dar esos valores. ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, yo lo puedo usar en un programa donde diga un usuario está activo o está suspendido, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, que luego ahorita ya lo suspenden para cuando ustedes publican ahí sus groserías y su lenguaje ahí de gran léxico, luego los bloquean y entonces Facebook dice, pues este usuario está inactivo para comentar, ¿no? O para publicar. Y entonces ya le pone una variable a lo mejor que dice está activo y ya le dará true, es verdadero, que si está activo, no está suspendido, false, de que está suspendido, ¿no? Así se puede usar, que igual lo vamos a usar más adelante en nuestros programas. Bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos otra variable aquí igual entero, ¿no? Y género es un char. Vean que el carácter igual o casi igual que en C, yo puedo darle el carácter que es una letra, un dígito, un símbolo y va entre comillas simples, ¿sí? Entonces eso es importante, comillas simples. Bueno, recuerden que el carácter también guarda un entero que es el código ASCII, ¿no?
Pero bueno, así se definen las variables en Java y se les pueden dar valor si queremos. Bueno, y pasamos a la siguiente. Hay un tipo de dato que sí vamos a usar mucho y que se usa mucho en los lenguajes de programación orientada a objetos. Ajá. Que es el string. Es este de aquí, que también es conocido como cadena. En lenguaje C, la cadena se asignaba si no usábamos la librería string.h, teníamos que usar arreglos para guardar cada letra, ¿no? ¿Y qué es una cadena? Vamos para acá. Entonces el tipo de dato string es una cadena, ¿sí? ¿Qué es una cadena? Un conjunto de caracteres. ¿Qué es un carácter? Un carácter es una letra, ¿sí? Esta A es una letra, es un carácter. Esta Z es un carácter. Este símbolo también es un carácter, el de pesos. Y este dígito también puede ser un carácter. Es diferente a un entero, ¿sí? Bueno, y luego, ¿cuáles serían ejemplos de cadenas? Toda esta, que es un conjunto de caracteres. Hola es una cadena. Hola 2 también es una cadena. Hola mundo con espacio también es una cadena. A fin de cuentas el espacio es un carácter. Casa 2 pesos DJ también es una cadena. Es un conjunto, son varios caracteres que tenemos, ¿sí? Y bueno, la cadena aquí nos dice que va entre comillas. Entonces, ¿cómo declaro una variable? ¿Cómo declaro una variable que sea de tipo string o cadena en Java? Lo mismo, aquí va. Tipo de dato, que sería string, y vean que es mayúscula. Ahorita les voy a explicar por qué. Nombre de mi variable, ajá, igual. Y entre comillas dobles, aquí está. La cadena va entre comillas dobles, ¿sí? Pongo la cadena, que es mi conjunto de caracteres. En este caso es Benito Bonito con espacio incluso, ¿sí? Finalizo con punto y coma. Entonces, así declaro una variable de tipo string en Java. No tengo que usar arreglos ni nada de eso. Bueno, ¿y cómo la declaro sin inicializarla? Pues nada más el tipo, que es string, y el nombre de mi variable, punto y coma, y ya después le puedo dar valores. Bueno, paso a la siguiente. Sí, es algo que ahorita les voy a mostrar. Es una nomenclatura ahí que se usa como buena práctica, pero sí. Bueno, aquí está. Igual, seguimos con string rápidamente. Quiero que vean esto. Vean que este de int, float, double, char, boolean, todos están con minúsculas. Ajá, todos están con minúsculas. ¿Y por qué string? El tipo de dato string están con mayúsculas porque es una clase. Java lo trata como una clase, como un objeto, ¿sí? Entonces, es por eso que lleva la S mayúscula al inicio y las demás no, porque estos son tipos de datos primitivos. Si yo quisiera usar las clases, pues entonces aquí en lugar de int edad sería integer espacio, el nombre de mi variable, que sería edad, ¿no? Así. Pero estos los vamos a usar después. La única diferencia es esa, que a estas variables le podemos aplicar operaciones con estas clases de Java, ¿no? De integer, de double, con mayúscula y todo eso. Pero en el caso de string siempre va así. No tiene su tipo como de dato primitivo, ¿sí? Sino que es la clase directa y es un tipo de dato y punto, ¿sí? Bueno, eso es súper importante. Y ahora, ¿cómo vamos a ir organizando en Java nuestras clases? Imagínense que tenemos un programa y que tiene 100 clases. Lo que tenemos que hacer es organizar esas clases y las organizamos como en paquetes, ¿no? En bolsitas. Y entonces en el paquete 1 yo puedo tener la clase A y la clase B. Y en el paquete 2 puedo tener la clase C y la clase D. Y a lo mejor digo, es que estas clases de acá
pues simplemente se ocupan de procesar datos del usuario, ¿no? Y estas de acá ya se ocupan se ocupan para conectarse a otra aplicación, etcétera. Entonces las tenemos que organizar, ¿sí? Ejemplo, si estamos desarrollando un videojuego, puedo tener el paquete 1, el 2, el 3 y el 4. El paquete 1 se le tiene que dar un nombre, al 2, al 3, al 4 también. Los paquetes en Java se les tienen que dar un nombre y ese nosotros se lo damos. Hay buenas prácticas, ¿no?, que se le llaman, que esas son costumbres para hacer buen código, buena escritura de código en Java, etc. Entonces, es buena práctica ponerle de cierta manera el nombre al paquete, de qué forma, etc. Y aquí yo puedo tener el paquete que se llame aplicación, donde se encuentran todas las clases que inician la aplicación, ¿no? Luego puedo tener el paquete 2, que se llama datos, en donde tiene que ver con los datos de los jugadores, ¿no? Los que van a estar jugando, se van a registrar o van a guardar el puntaje, ¿no?, etcétera. Y luego puedo tener otra que sea el paquete 3, que se llame puntaje, y ahí yo realizo el cálculo del puntaje. Ven que estamos separando, estamos haciendo como módulos, ¿sí? Que es un concepto ahí de la programación orientada a objetos. Bueno, nos pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí están las reglas de cómo definir una clase en Java. A las clases en Java se les tiene que dar un nombre, aquí está, ¿sí? Y debe tener el nombre de un objeto, de un procedimiento o de una entidad del mundo real y debe ser en singular. Si yo pienso en productos, ¿sí?, para mi aplicación, yo digo, pues va a haber un objeto que sean productos, ¿no? Bueno, tengo que hacer el molde, tengo que hacer la clase. La clase no se va a llamar productos con S, ¿sí?, en plural. Tiene que ser en singular, entonces mi clase se llamaría producto. Ajá. Estas son buenas prácticas. Los nombres de clases deben ser sustantivos, ¿no? Nombres de cosas, de objetos, de entidades. Es casi lo mismo de arriba. Y debemos evitar la ñ, tildes, espacios, guión medio, bajo y caracteres especiales, aunque guión medio, guión bajo si lo acepta, se debe evitar, ¿sí? Esto para el lenguaje de programación Java. Habrá otros que sigan ese estándar. Creo que PHP sí usa un poquito más de guión bajo, ¿no?, en clases incluso, pero bueno. La otra regla es que debe comenzar siempre con letra y debe ser mayúscula. Si el nombre de la clase tiene más de una palabra, se debe seguir la nomenclatura o formato camel case, upper camel case. ¿Qué es eso? Bueno, si tiene más de 2 palabras el nombre de mi clase, por ejemplo, esta de aquí, que sería el nombre de una clase, teléfono celular. Teléfono celular. Entonces, la primera va con mayúscula y nos vamos aquí al camel case, que es la joroba, la primer joroba del camello, ¿sí?, por eso se le llama así. Y la segunda palabra, que es celular, no lleva espacios, recuerden, por la regla de acá. Entonces, la segunda, igual, la segunda palabra va a empezar con mayúsculas y, bueno, las demás con minúsculas, ¿no? Aquí, si tuviera otra palabra, pues igual la palabra empieza con la primera letra en mayúsculas. Eso se refiere el camel case, la nomenclatura camel case. Y acá hay otro ejemplo. Si solamente tengo, por ejemplo, una palabra, pues la primera en mayúscula y punto. Aquí administrador de teclado, vean que tiene 3, ¿no? Yo lo puedo reducir y puedo quitar esta D y nada más puedo colocar al nombre de mi clase administrador teclado y también es correcto. Acá también almacenamiento de matriz transpuesta, vean que tiene varias palabras, son 3. Puedo quitar también este D y quedaría almacenamiento matriz transpuesta y vean que la primera letra de la palabra almacenamiento mayúscula, la segunda palabra igual a primera en mayúscula, la tercera igual a primera en mayúscula, ¿sí? Eso es el camel case. Esas son las reglas que deben seguir en las clases, que con la práctica ahí lo vamos a ir haciendo. Bueno, y ahora, como a mí no me gusta aburrirlos, voy a abrir Eclipse y vamos a ir haciendo esto de los paquetes, ¿sí? Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Vean, cuando ustedes abren el Eclipse, les va a pedir un directorio. Es una carpeta donde ustedes van a estar almacenando todos sus proyectos. Pueden tener varios. Por ejemplo, no sé, para la clase de PO y para la clase de programación avanzada o programación web o etcétera, ¿no? Pueden tener varias workspace, se le llama, ¿no? Varias carpetas para sus proyectos. Ahí se van a guardar el código fuente. Yo puedo elegir una, puedo crear una y ya simplemente le doy en Launch para que inicie el Eclipse. Y aquí ya con esto lo inicié. Ajá. Y aquí me dice un compañero que si se puede pasar español. Sí, se puede pasar español. El Eclipse es un entorno de desarrollo, ¿sí? El cual se le pueden agregar como funcionalidades o plugins o herramientas de programación para varios lenguajes, no nada más para Java. ¿Cómo hago eso? Pues tiene como una tienda donde ustedes descargan estos plugins, se le llama. Estos plugins son como pequeños módulos que le agregan nuevas funciones a Eclipse en este caso, ¿no? Y como checo aquí para instalar nuevos plugins, tengo que irme a ayuda. Luego puedo irme a Eclipse Marketplace, donde tendré un desplegado de todas las aplicaciones, o puedo irme directo a instalar nuevo software, que serían nuevos plugins, ¿no? Nuevas funcionalidades. Si voy a Marketplace, me sale lo siguiente. Me carga como las aplicaciones que están disponibles. Aquí están, vean, y aquí yo puedo tener una, creo que es Babel, la que traduce el paquete o el plugin Babel. De todas formas, eso en el video lo veo, se los pongo por si no sale aquí. Es una URL. Exacto, también podemos cambiar a la versión oscura, que eso igual se los voy a mostrar. Yo aquí para la clase pues lo tendré en blanco para que se entienda un poquito más. Apache, bueno, no sale el paquete, pero yo les enseño cómo instalar el plugin en el videito, si lo quieren pasar a español. Sale, entonces, ya cuando tenemos Eclipse, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que crear un proyecto, ¿sí? Un proyecto pues es como una aplicación en Java o puede ser también un módulo. Lo que tengo que hacer es irme a File, los que tengan el Eclipse abierto y que puedan ver también la presentación. Yo les sugiero que lo vayan haciendo. Entonces voy a File, New, y aquí vean que me salen varias opciones. Java Project, Package. Package pues son los paquetes que ahorita les expliqué. Class, que son las clases, y otros elementos que después vamos a ver. Puedo crear archivos. Si no me saliera aquí la opción de crear un nuevo Java Project, un nuevo proyecto de Java, puedo irme a Other, le doy clic, y aquí hay una carpetita que dice Java. Si yo le doy en la flechita, aquí ya me dice de Java que puedes crear, ¿no? Puedes crear la clase, una anotación, un tipo enum, interface y también un Java Project. Aquí está. Entonces yo tengo que seleccionar Java Project. Le doy siguiente y aquí me dice dale el nombre a tu proyecto. Entonces pondré primer programa Java. Incluso le pudiera poner PO, ¿no? Que es la clase de PO. Aquí es donde nos dice con qué versión de Java SE voy a compilar y voy a ejecutar. Por lo regular sale el default y acá abajo, creo que no se alcanza a ver bien, pero sale el JDK que yo tengo instalado, que es el 11. Ese se lo dejamos, podemos cambiarlo. En este caso yo lo dejaré para que funcione así. Nos dice en qué carpeta va a guardar el proyecto, ¿sí? De este lado. Sí. Sí, si tienen el 14, acá les debería aparecer JDK 14, aquí abajito. Lo dejan así, no hay ningún problema.
Les digo, nos funciona cualquiera. Y con eso ya entonces yo le doy, puedo darle siguiente o finish. Yo les recomiendo que ahorita le demos finish. Y ya aquí me dice que va a crear un módulo -info.java. Este es porque a partir de la versión, recuerden que Java tiene versiones, que es esto del JDK, donde va agregando nueva funcionalidad. A partir de Java 9, todo se maneja con módulos, ya no son como tal librerías, así como en C, tenemos la librería de string.h o mat.h. Aquí ya son módulos, los podemos convertir en módulos y los podemos reutilizar, ¿sí? Que son los .jar. Aquí yo le voy a decir que no lo cree, que no cree el módulo, no lo vamos a ocupar por el momento, así que aquí dice don't create, le doy que no. Y de este lado ya me crea mi, creo que se ve muy pequeño, pero bueno, aquí ya me crea mi proyecto. Lo que debo hacer es desplegar lo que tiene adentro, ¿sí? Y aquí ahora sí ya empiezo a crear mis paquetes. Vamos a crear paquetes y luego ya creamos las clases. Así que para crear paquetes me pongo en mi proyecto, me ubico ahí, lo selecciono con clic izquierdo. Ya que está seleccionado, clic derecho y aquí donde dice New Package, quiero crear un paquete. Entonces New Package lo selecciono, me dice que coloque el nombre de mi paquete, ¿sí? Que acuérdense que ahí van a ir las clases y yo le puedo poner UACM punto, por lo regular van separados por puntos, y ya le puedo poner aquí po punto y ya le pongo clases, ¿no? UACM.po.clases. Esos puntos lo que hace es que crea una carpeta que se llame UACM, adentro va a crear una carpeta que se llame po y adentro va a crear la carpeta que se llama clases, y allá en clases es donde vamos a crear nuestras clases. Eso es lo que hace. Exacto, es como la ruta. Entonces aquí le doy finish. Sí, adelante. Ajá, ahí lo que pueden hacer es que en cuanto ustedes creen el proyecto, File, New, Java Project y pongan el nombre del proyecto, le den Finish, debe de abrirse esta. Si no se abre, hay una ventanita de este lado, por acá, más o menos aquí, que tiene así como dos ventanitas. Denle clic ahí y eso sí, descargaron esta versión de Eclipse que es para Java SE. Y si descargaron el otro de Java EE, por acá aparece la perspectiva, que es Java EE, Java SE, le dan clic y ya debe de aparecer esta sección de acá. Entonces chequen a ver si sale. Y si te sale el menú de File, Edit, Source, Refactor, este de arriba, dale File y New Project. Te va a pedir el nombre del proyecto. Ponle primer programa, por ejemplo, y le das Finish. Ajá, Java Project, que diga Java Project, no Project, Java Project. Y déjame ver, aquí en Perspective deben de tener Navigation. Aquí está uno que dice en Window, en Navigation, perdón, en Show View.
donde dice Project Explorer, dale ahí a ver si sale. Si no, de todas formas hay que irle picando ahí para ver si da la opción y ya con eso les debe abrir este panel, ¿no? Son detalles ahí de la vista. ¿Ya quedó? Ah, ok. Bueno, de todas formas le vamos a ir picando y lo vamos a ir haciendo. Va a haber una sesión de clase donde le dedicaré para que todos preparemos bien el eclipse. Yo los voy a ir guiando. Sí, bueno. Entonces, vean, ya que tengo mi paquete, aquí aparece como vacío o blanquito. Son 4 cuadritos. ¿Sí? Eso es mi paquete. Aquí adentro yo voy a crear mis clases. Puedo hacer new y ya aquí tendré que crear mi clase. Entonces, me regreso hasta aquí. Si hay dudas, abran micro y pregunten. Voy a estar switchando entre Eclipse y la presentación, porque si no se hace muy aburrido si me voy con la pura presentación. Sí, adelante. Sí, adelante. Eso significa que nada más tienes el JRE, pero sí necesitamos el JDK. Si te da, dale finish y hay que ver si da errores. Probablemente sí da errores. Pero hay que instalar el JDK. Sí, sí, porque si es eso es que no lo tienen instalado. Ah, y rápido les comento. Es que hay dos versiones de JDK. Hay un JDK que es de pago ya. Oracle le puso un costo para vender aplicaciones y otro que es el OpenJDK. Salen primero las versiones del JDK que tiene un costo, pero para, por ejemplo, desarrollar aquí en la universidad, pues no hay ningún problema, no nos cobrarán nada, ¿no? Ellos de alguna forma van a detectar que hicimos una aplicación con JDK y que estamos desplegándola en un servidor, ¿no? Con un IP pública, etcétera. Entonces, ya cuando desarrollen, si no quieren pagar, pues tienen que usar OpenJDK. Ahorita con el JDK normal es más que suficiente, no nos cobran, así que no hay problema. Bueno, ahora sí, vamos con las clases en Java. Si le das finish te da error. Hay que darle finish. Hay que darle finish. Y ahorita ya vamos a crear una clase. Ahí vamos a ver si nos da error abajito. Luego aparecen los errores. Entonces tú hazlo así y ahorita vemos si da error. Sí, adelante, Gabriel. No te preocupes. Reinstalar o sea, el Eclipse o reinstalar el JDK. Si te pide, hay que ver qué arquitectura es tu máquina, si es 32 bits o 64 y hay que bajar el que es para tu máquina. Puede que sea eso. Hay que checarlo. Si te pide reinstalarlo, pues hay que desinstalarlo, volverlo a descargar. Sí, si te pide reinstalarlo, algo por ahí está generando error. Pero esas ya me las pueden mandar las fotos en Messenger, ajá, y ya les digo, la siguiente clase haremos sesión de dudas para que ya quede listo. Bueno, pues escoge la de las últimas, reinstálalo, escoge de las últimas, a ver qué te... Sí, dime. Si es para instalarlo, tiene que ser la primerita, la primera opción. Exacto, esa, dale clic, siguiente, siguiente, siguiente. Y ya esperamos a que se instale. Se me hace que no lo tenías instalado.
Pero bueno, entonces sigo. Sí. Entonces hay que bajar la de 64. Sí. Porque si no, sí te va a dar errores. Sí, por favor. No te preocupes. Sí, sí, de nada. Bueno, entonces, ya que sabemos cómo darle nombres a las clases en Java, ¿cómo creo una clase en Java? Esto es importante porque yo les voy a subir un PDF ahí para que ustedes vean cómo compilamos en consola por el tiempo. Entonces, las clases en Java se crean dando un nombre con las reglas anteriores, que son las que ya vimos, pero ese nombre se le debe asignar a un archivo. Entonces, si mi clase yo quiero que se llame persona, ¿sí? Debo de crear un archivo .java, aquí está. Eso significa, si ustedes recuerdan en C, en C++ y en otros lenguajes, nosotros teníamos que crear los archivos .c. Ajá. Y entonces ustedes le ponían un nombre, guardar como, y ya le decían tarea 2.c. O si era en C++, calculadora.cpp. ¿Sí? Todos los códigos fuentes de los lenguajes de programación deben de llevar una extensión. En el caso de Python es .py o .py. Ajá. En el caso de Java es así tal cual, .java. Entonces, si mi clase se va a llamar persona, yo debo de crear, acá hasta abajo, un archivo que sea persona.java. El nombre de mi clase es el mismo que le debo de colocar al archivo, porque si no, no me lo va a compilar, no me lo va a reconocer. Si aquí mi clase adentro ya en código se llama persona con minúscula, que eso es un error, porque recuerden que la primera va en mayúscula, y yo le pongo persona.java con mayúscula, la primera, me va a dar un error y no me va a decir que no encuentra la clase, ¿sí? Entonces, importante, el archivo se debe de llamar igual que la clase, como yo defina la clase. Bueno, y luego vamos a pasar a crear la clase o nuestra primer clase, ¿sí? Acá en el ID. ¿Y cómo hago eso? Entonces, ya sabemos cómo darle nombres a nuestras clases en Java, que la primera es con mayúscula. Yo debo elegir el paquete en el cual voy a crear mi clase. Como solamente tengo este paquete, ¿sí? De oacm.po.clases, ahí la voy a crear. Selecciono el paquete, hago clic derecho, doy clic en New y pongo Class, ¿sí? Aquí me pide un nombre, lo que es de la clase, ¿sí? Yo dije que se iba a llamar persona y como estoy siguiendo las buenas prácticas, la primera va con mayúscula. Cuando yo le dé finish, automáticamente se va a crear el archivo persona.java, ¿sí? Que es lo que vimos acá. Entonces, ahorita voy a regresar a la estructura de una clase. Me voy a pasar a la siguiente. ¿Cómo defino ya en código, en ese archivo .java, cómo defino mi clase? ¿Cómo la escribo? Pues debo de colocar un modificador de acceso, que es igual ahorita, no le hagan mucho caso, solamente hay público y privado. Y ya después vamos a manejar otros. Luego la palabra class, de que es una clase, todo está en inglés. Y luego el nombre de mi clase. Después de eso debo colocar llave que abre y llave que cierra por acá, ¿sí? Entonces voy aquí a darle en finish ya en el ID y vean que me crea de este lado, ¿sí? Acá de este lado me crea el archivo persona.java y acá me crea el modificador de acceso, la palabra class y luego el nombre que yo le di a mi clase, que es persona, llave que abre y llave que cierra, ¿sí? Eso ya me lo crea el ID. Entonces, hay otra cosa por acá arriba, si se dan cuenta, que es package. Recuerden, todo lo que está en este ID de color morado, que en este caso es package, public,
Class son palabras reservadas. Las que les estaba comentando hace rato. Palabras reservadas. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí ya tengo mi clase. Y aquí tengo el nombre de mi clase. Importante, todo lo que va dentro de la clase debe ir entre llave que abre y llave que cierra. ¿Sí? Porque si no nos va a dar error. Vean, si yo le quito aquí me pone un tachecito y ya me dice que no está correcta la sintaxis, la regla, ¿no? De cómo escribir una clase. Entonces se la debo de colocar. Listo. Entonces hasta aquí ya tengo mi clase creada, ya tengo mi paquete, ya vi cómo escribir una clase, etc. Me paso ahora a la estructura de una clase en Java. ¿Sí? Rápidamente. ¿Qué tengo en una clase en Java? Voy a tener atributos que realmente son variables, ¿sí? Y esas variables se les llama variables de instancia. Voy a tener un método constructor, que ese es obligatorio tener al menos uno. Ahorita vamos a ver qué es eso del método constructor. Y eso lo tenemos que definir cuando creamos la clase. Ahorita lo voy a poner. El método constructor debe llevar el nombre de la clase, ¿sí? Así tal cual como yo lo escribí en el nombre de mi clase, con mayúscula. Entonces el constructor debe ir con mayúscula. Y por otro lado tenemos aquí los métodos, ¿sí? Que esos son métodos creados por nosotros. Yo voy a tener un método que más o menos es como una función en C. Ustedes cuando hacían programas, por ejemplo una calculadora, tenían una función que se llamaba, no sé, sumar, ¿no? Entonces un método más o menos es como una función. Tiene ahí pues diferencias en concepto, pero más o menos es eso. Bueno, entonces hasta aquí son tres cosas lo que debe tener mi clase: variables, el constructor y métodos, otros que nosotros vamos a crear, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Si tienen dudas, abran micro. Y si no, sigo con esta parte. Bueno, vean, ¿cómo defino entonces mi clase en Java? Ya vimos esto de public class, persona, llave que abre y llave que cierra. Pero debo de colocar el método constructor. El método constructor tiene que llevar la palabra public, aquí está, que es el modificador de acceso. Así lo debemos de poner. Y luego debe de llevar el nombre de mi clase igualito como lo tengo acá arriba, porque si no me va a dar error. Así que vean, aquí lo tengo y abro paréntesis y cierro paréntesis. Estos paréntesis, pues recuerden que una función, como este es un método, el constructor es un método, debe de llevar estos paréntesis porque es como una función en lenguaje C. Y adentro de los paréntesis podemos poner parámetros, que después también lo vamos a ver. Ahorita yo no tengo parámetros, así que lo dejo vacío, ¿sí? Bueno, entonces me voy a ir a poner mi constructor en la clase. Y vean dónde lo debo poner. Siempre pues debe de ir, como es parte de la clase, debo ponerlo adentro. Así que aquí colocaré public. Déjenme, lo voy a hacer más grande. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí entre mi llave que abre y llave que cierra de mi clase, dentro coloco mi método constructor. Entonces, public, ese lo tengo que poner forzosamente. Y le pongo el nombre de quién, de mi clase. Así se va a llamar ese método constructor. Así se debe de llamar. Igualito. Si tiene mayúscula la primera, con mayúscula, ¿sí? Y le pongo aquí sus paréntesis. Y como es un método o un tipo función, pues le pongo llave que abre y llave que cierra. Y adentro puedo tener instrucciones. Ahorita no vamos a poner nada. Así que esto se dice o se le llama, como no tengo nada aquí, se le llama constructor vacío.
ahorita no está haciendo nada, después vamos a ver qué podemos hacer ahí. Bueno, entonces tengo ya mi constructor vacío. Luego, ¿cómo pongo comentarios en Java? Igual que en C, aquí le puedo poner método constructor. Y este es un comentario de una sola línea. ¿Sí? Pero yo puedo poner comentarios de más de una línea. ¿Cómo hago eso? Vamos a suponer que aquí quiero poner el comentario de más de una línea. Es diagonal, asterisco. Y aquí el mismo ID, si yo le doy enter, ya me pone el cierre del comentario. Ya no debo de ponerlo yo. Y entonces aquí ya puedo poner el nombre de la clase. Usa el formato camel case. ¿Sí? La primera con mayúscula. Ajá, si son dos palabras, igual. De cada palabra, la primera va en mayúsculas. Y listo. Aquí, como es un comentario de más de una línea, yo puedo dar enter. Y acá es otro comentario. Y listo. ¿Sí? Bueno. Ya, tengo que guardar los cambios que he hecho. Para ello voy acá y puedo ir a File, Save. O simplemente aquí en el disquete dice Save, lo guardo. Y ya aquí desaparece el asterisco. Si se dan cuenta, también en esta parte me aparece que tengo el archivo persona.java. ¿Sí? Bueno, con eso ya tengo mi clase y ya tengo mi método constructor. Ese siempre debe de ir. Bueno, y luego me paso a los métodos en Java. ¿Cómo debo definir los nombres de los métodos en Java? También hay reglas. Y aquí se sigue el lower camel case. Igual para las variables. Si recuerdan, en el otro camellito eran dos jorobas, porque la primera va en mayúscula de cada palabra. Aquí no, en los métodos, ajá, y en las variables, acá está, variables y métodos, no va el camel case upper, que es con mayúscula, sino va el lower camel case, ¿sí? Excepto el método constructor, ese sí debe ser igualito al de la clase, que será la primera letra en mayúscula. Bueno, entonces, si yo quiero definir un método, que recuerden que es como una función, pues tendrá que ser de esta forma. Son verbos, aquí está en infinitivo, ¿sí? ¿Cuáles son esos verbos en infinitivo? Los que terminan en ar, er, ir, or, etc. ¿Sí? Una acción. Entonces aquí puedo tener sumar, restar, pero le pongo más de una palabra. Entonces ahí sí aplica ya esta jorobita que tenemos del camello, del camel case lower. ¿Sí? Después de la segunda palabra sí van a ir con mayúscula la primera. Entonces aquí restar números, la primera no va con mayúscula, pero la segunda palabra sí, la primerita. Entonces acelerar pues no, mover, cobrar póliza también, vean, más de dos palabras, más de una palabra, la segunda, a partir de la segunda ya irán con mayúsculas. Y las variables también van a seguir esta nomenclatura, ¿sí? Esas son buenas prácticas. Si ustedes llegan a un trabajo y le ponen aquí con mayúscula, van a decir ese, a ver, quién sabe dónde estudió, que no le enseñaron esta nomenclatura, ¿no? Esa buena práctica. Bueno, ejemplos de métodos y cómo defino un método. Otra vez, modificador de acceso, que ahorita solamente vamos a manejar public, private, ¿sí? Que son palabras reservadas. Después vamos a ver qué son. Tipo de dato que va a devolver como una función en C, recuerden. ¿Qué tipos de datos tengo para devolver? El int, el float, el double, etc. ¿Sí? Y luego, nombre del método. Vean, usando el camel case lower, ¿sí? Y adentro de mis paréntesis tendré mis parámetros, llave que abre y llave que cierra, y adentro de esas llaves tendré todas mis instrucciones. Ejemplo, tengo este método que me va a sumar dos números,
Y entonces le digo es public, que es el modificador de acceso, va a devolver un float, se va a llamar sumar números, abro paréntesis y recibo dos parámetros n1 y n2 que son de tipo float. Esto es igualito en C, si se acuerdan, en las funciones. Llave que abre, llave que cierra, ajá. Y adentro, ¿qué hago? Defino una variable float, que es una variable local, que se llama resultado, igual y sumo los números, le paso la suma de estos números y luego lo devuelvo con el return, igualito en C. ¿Sí? Ese es un método. Luego tengo otro, que igual es public. Si no devuelve nada, o no va a devolver nada a mi método, le pongo void. Ajá. El nombre, que es aumentar precio 10. Paréntesis, en este caso vean que no tengo parámetros, entonces van vacíos, no hay ningún problema. Llave que abre, llave que cierra, y lo que hago es precio igual a precio más 10, le aumento 10 pesos, ¿no?, al precio. Y otro método que igual es void, no devuelve nada, que se llama acelerar, pero aquí sí recibo un parámetro que es velocidad de tipo int, llave que abre, llave que cierra y aumento la velocidad, que es otra variable que tengo por ahí, ¿no?, arriba. Entonces, dudas hasta aquí. Si hay dudas, abran micro. Si no, voy a... No, todo esto va dentro de las llaves de la clase. Ahorita es lo que vamos a ver. Lo voy a hacer, de hecho. Exacto, no recibe ningún parámetro, no devuelve nada, pero modifica una variable, que está precio, que esta debe estar por acá arriba, ¿no? Hasta acá. Ahorita es lo que vamos a ver. Ajá. O sea, nada más como que la modifica. Sí. Sí, así es. Eso lo vamos a ver en otra clase. Ahorita nada más es la estructura de una clase. Ni siquiera nos va a dar tiempo de crear objetos. Pero quiero que vean cómo se define una clase, sus variables, ¿no? Bueno, entonces vean. Vamos a hacer este ejemplo rápidamente para que también ya quede claro la parte de clase objeto, que fue algo que vimos muy conceptual, muy abstracto. Entonces vean, tengo por un lado la clase en Java y los conceptos que vimos por otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Primero defino mi objeto. Mi objeto aquí me dice que va a ser automóvil, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es de automóvil hago la abstracción. ¿Sí? Hago la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Las características importantes para mí, ¿sí?, de ese objeto. Entonces yo digo, pues color, marca, número de puertas, año, precio. Eso para mí es lo importante, o para mi aplicación eso es lo importante, entonces ahí está. Ya que hice la abstracción, ahora defino qué puede hacer mi auto para mi aplicación, ¿sí? Y yo digo, puede acelerar y encender nada más. Eso es lo que va a poder hacer, ¿sí? Así yo lo definí. Bueno, ahora me voy a mi clase en Java. Esto define la clase en Java, el molde, acuérdense. Entonces, por un lado tengo las características, que si se dan cuenta, van a ser que mis variables en mi clase de Java van a ser mis variables. Todas estas características. Entonces, yo puedo decir, el color pues va a ser negro, rojo, blanco, etcétera. Es una cadena, por lo tanto la defino como string y le llamo color. Punto y coma es una variable, así se declaran las variables en Java. Luego la marca pues también será un string, ¿no? Una cadena, porque no sé, que sea Mazda, BMW, Mercedes, etcétera. Entonces, pues también es string. Luego, número de puertas, también esa es una característica, será una variable, pero el número de puertas puede ser 3 o 5, ¿no? Y entonces aquí le pongo int, va a ser de tipo int.
y el nombre de mi variable numpuertas, ¿sí? Luego, el año, hay que evitar usar la ñ en nombres de variables, así que le pongo aquí int año, ¿sí? Para que no suene tan feo si nada más le pongo la n, la a y la o. Y luego en precio también. El precio yo sé que me pueden dar centavos, entonces pues será de tipo float. Aquí está. Y ya tengo mis variables de mi clase. ¿En base a qué? A mi abstracción de mi objeto, ¿sí? Ahora lo que hago es, me voy con las acciones, los verbos de acá de mi abstracción. Acelerar va a ser un método entonces, que yo le voy a llamar acelerar y que yo voy a recibir la velocidad, ¿sí? Entonces recibo la velocidad y aumento para que la computadora acelere, por ejemplo, ¿no? Entonces la velocidad pues será de tipo flow, ¿no? Es un parámetro que yo voy a recibir y ya voy a hacer ahí la aceleración. Y luego el encender, pues también, pero yo en este caso digo, pues no voy a recibir nada, ya sé que encender pues es echar a andar el vehículo, ¿no? Y entonces pues ejecuto esas instrucciones. Bueno, ¿dudas hasta aquí con esto? Este mapeo de concepto a clase. ¿No hay dudas? Si hay dudas, lo voy a hacer. Ajá. No, sí lo podemos hacer igual que en C. Si tengo 3 o 2 de tipo string separadas por coma, ya saben. O de tipo int también separadas por coma. Sí, también se puede hacer. Ahorita lo hago así para que quede un poquito más claro, pero sí se puede hacer. Bueno, sale. Entonces voy a hacer este ejemplo rápido. Y para eso tengo que ir a mi Eclipse. Y me voy a crear otra clase. Esta la puedo cerrar o la puedo dejar ahí. Si le doy file, si me voy al proyecto y me voy a este paquete, ahí yo puedo crear mi otra clase. Entonces le doy clic derecho, new, class, y aquí nombre de mi clase, pues va a ser automóvil, porque para eso hice ese ejercicio. Entonces sería automóvil, quito acentos, ¿no? Finish, y listo, ya me crea mi clase automóvil. No tiene constructor, no tiene variable, no tiene nada. Esas yo las debo de crear. Y vean que tengo el paquete, me dice dónde se encuentra esta clase. Está en el paquete UACM, que es el que yo creé, po clases. Ahí está, siempre debemos dar el paquete. Bueno, ahora sí, vamos a definir las variables. ¿Cuáles son las variables que yo definí aquí? Color, marca, número de puertas, año y precio. Entonces, voy a poner el modificador de acceso. Ahorita lo puedo evitar y no hay ningún problema. Después vamos a ver qué es lo que pasa con ese modificador de acceso. Entonces, string y será color, marca son de tipo string. Entonces pongo string, color, punto y coma, string, marca, y hasta ahí tengo nada más strings. Luego me voy número de puertas, año y precio. Número de puertas será un int, numpuertas. Aquí está. Luego el año lo puedo definir como int. ¿Sí? Y aquí será año. Y luego el precio, que será de tipo float. Y ahí está, ya tengo mis variables. Vean que estas variables entonces son las características de la abstracción. ¿Sí? De la abstracción que hice del objeto automóvil. Estoy haciendo la forma, el molde, lo que va a tener mi auto. Y yo dije también, acá está, que íbamos a crear dos acciones, dos métodos. ¿Sí? En Java ya son métodos las acciones. Acelerar y encender. Entonces voy
Y lo primero que tengo que hacer es, recuerden, el método constructor, que es public y con el nombre de mi clase, que es automóvil. Lo voy a dejar vacío, ahí está, ¿sí? Y luego ya voy a crear mi método, que es acelerar. Entonces hago public, que es el modificador de acceso. Aquí yo tengo que definir si voy a devolver algo o no. En este caso, como la velocidad que me pasan es de tipo float, yo voy a decir sí, quiero devolver algo. Voy a devolver la velocidad después de que yo la aumenté. Entonces aquí yo puedo poner float, aquí acelerar, abro paréntesis, llave que abre, llave que cierra, y aquí yo voy a recibir, yo tengo que recibir mi parámetro, mi velocidad. En este caso puede ser float y le puedo poner velocidad, y listo. Entonces, vean, aquí tengo nombre de mi clase, tengo todos mis atributos, ¿sí? Tengo ya mi método, que le estoy llamando acelerar. Tengo llave que abre, llave que cierra, y aquí ya yo tendría que devolver lo que voy a la cantidad o la velocidad actual después de que acelero, ¿sí? En este caso, pues lo que puedo hacer es ponerle directamente return, ¿no? Y podría tener una variable que ya tenga la velocidad, ¿sí? Puedo crearla arriba, pero en este caso voy a poner velocidad más 10.5, y aquí esto es algo que Java nos va a exigir, que si es un tipo float, yo le debo poner aquí la F, porque puedo tener el tipo double, que le podría poner la D. Con eso identifica mejor Java este tipo de dato, ¿no? Como es un float el que debo devolver, aquí está, pues simplemente al final le pongo la F, ¿no? Después del valor. Bueno, y ya podría tener el otro, que es public void encender, no recibo nada, y aquí ya lo que puedo hacer es encender el coche. Voy a poner un mensaje. ¿Cómo pongo un mensaje para que se muestre en la consola en Java? Que eso también viene en la presentación. Entonces es de la siguiente forma: system.out.println o ln para hacer salto de línea. ¿Se acuerdan de esa función de C que es printf? Pues el equivalente a printf es este en Java, system.out.println, y aquí voy a poner mi cadena. Debo de pasarle una cadena o un entero, etcétera, un mensaje que muestre en la pantalla. Así que le voy a poner coche encendido y listo. Ahí ya tengo mi clase con todos los elementos que debe tener precisamente una clase. Ahí está. Bueno, entonces todo esto viene en la presentación. Ya no me dio tiempo de ver todo, pero tengo mi clase, mis paquetes, mis variables, aquí están, mi método constructor y mis otros métodos. Estos son los que crea el programador o los que creamos nosotros. Y por otro lado, puedo mostrar mensajes en la pantalla. ¿Sí? Aquí está de esta forma. En lugar de printf, uso esto de acá. Dudas, si hay dudas, abran micro. No, porque el método constructor como tal pues es un método que tiene su inicio y su fin. ¿Cuál es el inicio y su fin? Pues es esta llave que abre, sería el inicio de mi método,
y esta llave que cierra sería el fin. Todos los métodos deben tener inicio y fin, así como las funciones en C. Esta también inicio y fin, pero ahorita yo les dije que aquí en el constructor iba a estar vacío, no íbamos a tener nada. ¿Sí? Ajá. Entonces, cada método va aparte. No puede ir uno, bueno, sí, no puede ir uno dentro de otro de manera formal. Se puede llamar a otro adentro, pero como tal, así como poner los anidados, no. Sí. ¿Dudas, más dudas? Sí. Ah, el void significa que no va a devolver nada, por lo tanto no tengo que usar el return aquí adentro. Pero este de aquí, este system.out.println y entre paréntesis pongo un mensaje, es como cuando tú quieres mostrar en la consola de C un mensaje que le pones, el valor de la variable es tal y te lo pone en la pantalla negra. Es equivalente esta sentencia a eso de ahí. Yo lo que voy a poner en la pantalla negra, en este caso es blanca, es coche encendido y ya. Cuando yo llame aquí a este método encender, voy a poner coche encendido y ya sabré que lo encendió, ¿no? Pero no está devolviendo nada, esto no devuelve nada. Simplemente es una forma para escribir un mensaje en la pantalla. Entonces cuando yo lo ejecute, mi programa, aquí en la pantalla, aquí en la pantalla, cuando yo llame a este método, que es encender, ¿qué va a poner? Pues este mensaje, que sería aquí coche encendido. Eso es lo que va a hacer, pero no está regresando nada, porque le estoy diciendo que el void, con el void es no regreso nada. Este pues sí regresa cosas, ¿no? Aquí está, por eso está el return, pero en el otro no. Sí. Para escribir el system es, en este caso es CISO y ya. Las teclas mágicas ya sabes cuáles son. Sí, adelante. Sí, porque acuérdate que esta es un parámetro. Entonces, cuando yo llame a acelerar, cuando yo diga acelerar en otra clase, aquí le voy a decir, pues me dice que recibe un parámetro de tipo float. Entonces, pues le voy a mandar 50. Entonces, acuérdate que se viene para acá y se lo pasa a velocidad. Entonces, aquí velocidad, ¿cuánto vale? Vale 50. Y entonces aquí 50 más 10.5, ¿cuánto te da? 60.5. Eso es lo que va a devolver acá cuando tú llames a acelerar. Y aquí lo vas a poner en una variable, que eso será en otra clase. Y ya entonces tendrás b igual a tal. Y entonces esto que te regresó, que fue el 60.5, ¿dónde lo va a guardar? Eso es lo que te regresa todo esto. Entonces 60.5 se lo va a poner aquí en AB. Pero todo esto se hará en otra clase. Sí, si no se acuerdan de funciones, llamada a funciones, invocación a funciones, repásenlo. Porque eso ya lo deberían de saber. Pero sí, les digo, esto lo haremos en otra clase. Yo voy a llamar a acelerar para que acelere el coche. Y va a hacer esto, le voy a tener que pasar un valor. Aquí está. Más dudas, más dudas. No, esa la voy a subir. Y les decía, sí es importante que la revisen. Porque ahí tengo otras cosas como esto del system.out.print más explicado, ¿no? Aquí está, para mostrar mensajes, variables o texto en la consola. Usamos esta. Y aquí dice de dónde viene. Realmente es una clase que es system, luego un objeto que es .out,
Y luego el método. ¿Por qué método? Porque pues tiene los paréntesis. Al método le pasamos como parámetro una cadena y a la muestra. Esta yo la voy a subir y aquí están los elementos ya como tal de la clase. Nombre de la clase, atributos, método constructor y método que crea el programador, ¿no? Que es lo que acabamos de